¿Alguna vez tomamos una decisión apresurada, y más tarde, cuando todo salió mal, nos sentimos frustrados, enojados, o incluso le echamos la culpa a Dios? Tal vez no lo dijimos en voz alta, pero en nuestro interior pensamos, ¿por qué Dios permitió esto? Por eso en esta semana, al estudiar la Biblia y pedir la guía de nuestro amoroso Padre Celestial, nos detendremos a reflexionar en Proverbios 19, versículo 3, un versículo breve pero muy significativo que dice: Es la propia tontedad del hombre lo que tuerce su camino, pero luego su corazón se enfurece con Jehová. Este versículo nos invita a ver algo que puede ocurrirnos sin darnos cuenta. Por eso, en este análisis vamos a ver el contexto, su significado original, ejemplos bíblicos y algunas herramientas para actuar de manera correcta. Comencemos con el contexto del versículo 3, que nos ayudará a entender una actitud que si no cuidamos, también puede aparecer en cada uno de nosotros. También en el marco de todo el capítulo 19, descubrimos un patrón. Vemos que este proverbio no está aislado. En el mismo capítulo se describe en el versículo 27 al que desprecia la corrección y la disciplina. En el versículo 24, vemos al perezoso que no termina lo que empieza. En el versículo 29, el que solo aprende cuando sufre. Y el versículo 2, vemos al que actúa sin pensar. Todos tienen una raíz común, la insensatez. Pero en contraste, el versículo 1 muestra que el sabio valora la integridad. En el versículo 17 es compasivo. En el versículo 20 escucha los consejos. Y en el versículo 23, vemos que teme desagradar a Jehová Dios. Y este es el camino que lleva a la vida y la paz. Así que cuando analizamos el versículo 3 a la luz de todo el capítulo, entendemos que forma parte de una advertencia más amplia. Si queremos mantenernos en el buen camino, necesitamos humildad para reconocer nuestros errores y tener buen juicio para buscar siempre la guía de los consejos de nuestro Padre Celestial. Ahora, hagamos un análisis de las palabras del versículo 3 y su léxico. El versículo comienza diciendo, la insensatez del hombre tuerce su camino. La primera palabra clave es insensatez, que en hebreo es ibelet. Se vierte, locura, necedad, necio, tonto, insensato. Esta palabra no se refiere a una simple falta de información, como cuando alguien no sabe algo. Más bien, describe una actitud. Es cuando actuamos de una forma imprudente, y rechazamos un buen consejo y no pensamos en las consecuencias. Es una insensatez que nace del orgullo, o de la autosuficiencia, no de la ignorancia. Así que, cuando hablamos de insensatez en este contexto, estamos hablando de una forma de vivir que ignora o se resiste a Dios, y desprecia su guía. Luego encontramos la palabra hombre, en hebreo Adam, que representa al ser humano en general sin distinción. Aquí se refiere al ser humano en su condición vulnerable y caída por el pecado. Su implicación es que, todo ser humano tiene capacidad moral, pero también tiene tendencia a actuar con insensatez. De ahí este término no señala a una persona en particular, sino a toda la humanidad. Nos incluye a todos. Como si dijera, la insensatez del ser humano, o incluso, si somos sinceros, nuestra propia insensatez. Después, el versículo dice que esta insensatez tuerce su camino, y acá aparecen dos palabras importantes. La primera es tesayev, que significa torcer, pervertir o distorsionar. Su forma gramatical es, verbo piel imperfecto masculino de la tercera persona del singular. Su implicación es que, por su insensatez, deforma activamente el camino moral y espiritual del hombre. Esta palabra viene de una raíz hebrea que transmite la idea de algo que se desvía de su curso natural. Es interesante que el verbo está en una forma intensiva,
lo que indica que la acción de torcer no es accidental ni suave, sino algo fuerte, que realmente daña o altera el camino originalmente recto o confiable. La segunda palabra en esta parte es darko, que se traduce como su camino. Su forma gramatical es sustantivo masculino. Esta palabra proviene de derek, que no solo significa un camino físico, sino también el rumbo o curso de vida de una persona, sus decisiones, su comportamiento, sus valores. Y el sufijo y al final indica que es su camino, es decir, el camino del hombre. Así que, en conjunto, vemos que la insensatez humana es la que arruina el propio rumbo de vida. Ahora bien, el versículo no termina ahí. Lo más sorprendente viene en la segunda parte. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. La expresión en hebreo es Beal YHWH, que literalmente significa y contra Jehová. La preposición al indica oposición o dirección, así que el texto da la idea de que, después de haber torcido su propio camino, el corazón de la persona se dirige contra Dios, como si él fuera el culpable. La palabra se irrita viene del verbo yisav, que significa enojarse, agitarse con furia o estar resentido. Es una palabra fuerte, que expresa un enojo profundo, no un simple disgusto. Y lo más llamativo es que este enojo no va dirigido hacia uno mismo, como quizás debería ser, sino hacia nuestro Creador Jehová. Finalmente, el texto habla del corazón, que en hebreo es libó, formado por lev, que significa corazón, y el sufijo i, que indica su. En la mentalidad hebrea, el corazón no es solo la casa de las emociones, sino también de los pensamientos, la voluntad y las decisiones. Por eso, cuando el versículo 3 dice que el corazón se irrita contra Jehová, nos muestra que el resentimiento nace desde lo más profundo del corazón, desde el centro mismo de quien somos. Así, al unir todas estas palabras, podemos comprender mejor lo que expresa el versículo: nuestra propia insensatez es la que distorsiona nuestro rumbo, y luego, en vez de asumir esa responsabilidad, nuestro corazón se llena de enojo hacia Dios, como si Él fuera el culpable de los resultados de nuestras decisiones. Así que el texto nos muestra que, en lugar de asumir la responsabilidad, el ser humano tiende a culpar a Dios. Es un mecanismo antiguo y actual: erramos, sufrimos, y decimos, ¿por qué Jehová permitió esto? Ahora sí podríamos hacer algunas preguntas del versículo para fijar la idea. Primero, ¿qué clase de insensatez menciona este versículo 3? En hebreo, la palabra usada es ibelet, que no habla solo de falta de inteligencia. Es una actitud. Describe a alguien que desprecia el consejo, que se guía solo por lo que siente, que actúa sin pensar en las consecuencias. Es como cuando creemos que sabemos mejor que nadie qué hacer, incluso mejor que Dios. Y el texto dice que esa insensatez tuerce su camino. ¿Y qué significa que la persona tuerce su camino? En la Biblia, el camino representa nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro rumbo. Torcer ese camino significa desviarnos de lo que es recto. Es como cuando usamos el GPS, pero creemos que sabemos un atajo mejor. Tomamos una calle que no está en el mapa, y después, nos perdemos. Pero en vez de asumirlo, decimos, este GPS no sirve. Aunque el error fue nuestro. Luego el versículo pasa a decir algo que nos hace pensar. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Y por qué alguien que decide mal se enoja con Dios? Porque es más fácil buscar culpables afuera que mirar hacia adentro. Es más cómodo decir, ¿por qué Dios permitió esto?, que reconocer, tomé una mala decisión sin consultarlo. Y eso, en realidad, es algo que pasa mucho hoy. Vivimos en una sociedad donde casi nadie quiere asumir responsabilidad. Siempre hay una excusa. Siempre hay alguien más a quien culpar. Por eso,
este versículo nos invita a reflexionar. Pero lo más lindo es que este versículo no está escrito para hacernos sentir culpables. Está escrito para hacernos reaccionar, para despertarnos. Nuestro Padre Celestial no señala nuestros errores para acusarnos, sino para ayudarnos a volver al camino correcto. Él sabe que a veces actuamos sin pensar, que tropezamos. Pero también nos ofrece algo que este mundo no da. Guía, sabiduría y perdón. Este versículo nos hace ver que nuestros caminos pueden torcerse, pero nunca es tarde para volver a nuestro camino correcto si permitimos que sea Dios quien nos guíe por medio de su palabra. Lo que dice el versículo 3 de Proverbios es algo que ha ocurrido muchas veces en la historia, y que también puede pasarnos a nosotros si no tenemos cuidado. Un ejemplo muy claro lo encontramos en la vida del rey Saúl. Jehová le dio a Saúl una gran oportunidad, fue escogido como el primer rey de Israel. Al principio, parecía humilde. Pero con el tiempo, empezó a actuar por impulso, sin buscar el consejo de Jehová, y eso fue torciendo su camino. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 13, en una ocasión Jehová le pidió que esperara al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio. Pero como Samuel tardaba, Saúl se impacientó, tuvo miedo de que los filisteos lo atacaran mientras esperaba a Samuel que llegara para hacerlo, y decidió hacer el sacrificio él mismo. No obedeció. No confió. Y se dejó llevar por la presión y su orgullo. Más adelante, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, Jehová le dio otra instrucción muy específica, destruir por completo a los amalequitas. Pero Saúl decidió dejar con vida al rey Agag y guardar lo mejor del ganado. ¿Por qué? Porque pensó que su idea era mejor. Después trató de justificarse diciendo que era para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero no era cierto. Había hecho lo que él quería, no lo que Jehová había mandado. ¿Y Saúl qué hizo cuando Samuel lo enfrentó? ¿Reconoció su error con humildad? No. Buscó excusas. Culpó al pueblo. Se molestó por las consecuencias. Hasta intentó mantener las apariencias pidiéndole a Samuel que lo honrara delante de los ancianos. En lugar de aceptar su responsabilidad, se irritó. Se endureció. Justamente como dice el proverbio. Torció su camino, y luego se enojó con Dios. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto? Nos hace pensar. Porque a veces también nosotros tomamos decisiones sin pensar, podemos actuar con prisa, nos dejamos llevar por el miedo o el orgullo. Y cuando las cosas no nos salen bien, si no tenemos cuidado, podemos caer en la misma actitud, justificarnos y culpar a otros, incluso sentir enojo con Dios por algo que, en realidad, provocamos nosotros mismos. Pero lo que nuestro Padre Celestial quiere es otra cosa. Él quiere que reconozcamos nuestros errores con humildad, que aprendamos, que volvamos, que tengamos en cuenta su consejo basada en la Biblia. Quiere que evitemos torcer nuestro camino, y si alguna vez lo torcimos, que no endurezcamos nuestro corazón. Aprendamos de Saúl. No para criticarlo, sino para examinarnos. Por eso podemos preguntarnos: ¿estoy actuando con sabiduría y confianza en Dios? ¿Estoy aceptando la corrección de su palabra con humildad? ¿O estoy justificando mis decisiones sin asumir mi parte? Si reconocemos nuestros errores y buscamos sinceramente la guía de Dios, Él no nos rechaza. Al contrario, nos corrige con amor y nos ayuda a enderezar el camino de nuestra vida. Porque, a diferencia de Saúl, nosotros sí podemos volver al camino correcto, si dejamos que su sabiduría y consejos basados en su palabra guíen nuestro corazón. Ahora veamos cómo se relacionan el versículo 3 con las escrituras griegas cristianas o conocido también como Nuevo Testamento.
Acabamos de ver cómo muchas veces tomamos decisiones equivocadas por nuestra propia insensatez, y cuando las cosas nos salen mal, en vez de asumir nuestra parte, nos enojamos con Dios. Este mismo pensamiento lo encontramos varias veces en las escrituras cristianas. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 21 y 22, el apóstol Pablo dice: Aunque conocían a Dios, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que sus razonamientos se volvieron inútiles, y su corazón insensato se oscureció. Fin de la cita bíblica. Muestra cómo algunas personas, conociendo a Dios, decidieron ignorarlo y seguir su propio razonamiento. Creían que eran sabios, pero en realidad se volvieron insensatos. Sus propios caminos los alejaron de Dios, y terminaron confundidos. Eso nos hace pensar que, cuando no dejamos que nuestro Dios Supremo nos guíe, es fácil torcer el rumbo. Lo peor es que, en vez de corregirnos, podemos caer en la tentación de culparlo a Él. También Santiago 1. Verso 13 y 14 nos advierte diciendo lo siguiente: Que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Fin de la cita bíblica. En otras palabras, nos dice el versículo que no podemos culpar a Dios por los errores que nacen de nuestro interior. Somos nosotros los que elegimos si alimentamos lo correcto o lo contrario. Otro texto bíblico que transmite una idea parecida es lo que aparece en Gálatas 6 verso 7, donde se nos recuerda diciendo lo siguiente: No se engañen. Nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté sembrando es lo que cosechará. Fin de la cita bíblica. Estas palabras son una ley espiritual que no falla. Si sembramos malas decisiones, vamos a recoger malos resultados. Si después nos quejamos con Dios, estamos ignorando que fuimos nosotros los que sembramos ese camino. Pero ¿qué es lo que causa esa insensatez? Muchas veces es la ignorancia de lo que Dios piensa, de lo que su palabra enseña. Si no estudiamos, si no reflexionamos en la Biblia con humildad, vamos a seguir tomando decisiones por instinto, por costumbre, o por lo que hace la mayoría, y así terminamos desviándonos de lo que es correcto. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1 versículo 18 al 30 dice: Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios, o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros, y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías, y que murió en el madero. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto, y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que, lo que parece una tontería de Dios, es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios,
Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo, y han recibido la vida eterna. Fin de la cita bíblica. Traducción en lenguaje actual. Estos versículos nos muestra algo muy parecido. Dice que el mensaje del madero donde murió Jesús hay, a quienes les parece una locura. ¿Por qué? Porque no lo entienden, porque su forma de pensar está basada en ideas humanas, no en la sabiduría de Dios. Y por eso, terminan rechazando el único camino que puede salvarlos. Es la misma tragedia, la ignorancia mezclada con orgullo nos aleja de Jehová. Y seamos sinceros, si no cultivamos el conocimiento bíblico, si no lo profundizamos con la oración y humildad, corremos el mismo riesgo. Porque no basta con saber lo básico. Necesitamos que la sabiduría de Dios basada en lo que nos dice en su palabra moldee nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestra manera de ver la vida. Pero también encontramos ejemplos que nos animan a hacer las cosas bien. Pensemos en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15. Ese joven también torció su camino. Se fue de casa, malgastó todo, tomó malas decisiones. Pero, a diferencia del insensato del versículo 3, no se enojó con su padre. Reconoció su error, se humilló, y volvió. ¿Y qué hizo su padre? Lo recibió con los brazos abiertos. Esto nos deja una lección muy importante. Todos, en algún momento, podemos torcer nuestro camino. Todos podemos actuar sin pensar, tomar decisiones guiadas por emociones, orgullo o deseos personales. Pero cuando eso pasa, lo que más necesitamos no es justificarnos ni enojarnos con Dios. Lo que necesitamos es humildad para reconocer nuestro error y volver a la guía de nuestro Padre Celestial. Así que este versículo, lejos de ser solo una advertencia, es también una invitación. Jehová nuestro Padre Celestial nos está diciendo, si alguna vez te alejaste, no te enojes conmigo. Volvé. Te estoy esperando. Y si aún estamos caminando bien, nos anima a seguir actuando con sabiduría, a sembrar lo que es correcto, lo que está bien y a confiar en que Él nos ayudará a cosechar paz y su bendición. Ahora veamos algunas frases de manera global que dan sustento a la misma idea que transmite Proverbios desde distintos enfoques. Frase: el hombre puede construir miles de caminos hacia la destrucción, pero solo hay uno que lleva a Dios, Isaac Newton. Otra frase es: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad de elegir su actitud ante cualquier circunstancia, Viktor Frankl. Neurólogo psiquiatra, sobreviviente del Holocausto. Ahora consideremos algunas ayudas y sugerencias. Primero, cultivar un pensamiento reflexivo antes de actuar, base bíblica. Proverbios 14 verso 15 dice: El ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Fundamento psicológico. La corteza prefrontal del cerebro, encargada de la planificación y el juicio, se activa cuando pensamos antes de actuar. Según el Dr. Daniel Siegel, neuropsiquiatra, aprender a hacer una pausa y reflexionar reduce decisiones impulsivas que luego generan culpa o frustración. ¿Cómo podemos aplicar?
Podemos orar y meditar en las consecuencias antes de hacer una elección. Preguntándonos, ¿esto va a honra a Dios? ¿Cuál podría ser el resultado a largo plazo? Segundo, asumir la responsabilidad emocional. Base bíblica. Gálatas 6 verso 5 dice, cada uno llevará su propia carga de responsabilidad, fin de la cita bíblica. Fundamento psicológico. El psicólogo Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, enseñó que no son los hechos, sino como los interpretamos, lo que provoca nuestras emociones. Si creemos que Dios o los demás tienen la culpa de todo, nunca creceremos. ¿Cómo podemos aplicarlo? Podemos aprender a decir, yo decidí esto, que puedo aprender, punto. En vez de, ¿por qué Dios me hace esto? Tercero. Debemos buscar sabiduría mediante un consejo equilibrado. Base bíblica, Proverbios 15 verso 22 que dice. Los planes fracasan cuando no se consultan, pero tienen éxito cuando se pide consejo, fin de la cita bíblica. Fundamento neurocientífico. Estudios muestran que la toma de decisiones mejora al recibir feedback externo. El cerebro toma mejores decisiones con más perspectivas, disminuyendo el sesgo cognitivo, los errores de pensamiento. ¿Cómo podemos aplicar? Consultar con amigos maduros espiritualmente, o incluso un profesional en salud mental puede evitar muchos errores. Cuarto. Regular las emociones para evitar decisiones por impulso. Base bíblica, Proverbios 16 verso 32 dice. El que es paciente vale más que un valiente, el que se domina a sí mismo, más que el que conquista ciudades, fin de la cita bíblica. Fundamento médico. La autorregulación emocional, que es la capacidad de calmarse, es esencial. Según la psiquiatra Judith Orlov, cuando no manejamos emociones como la ira o la ansiedad, tomamos decisiones reactivas que luego nos dañan. ¿Cómo podemos aplicarlo? Buscando a Dios en la oración, técnicas como la respiración consciente y escribir lo que sentimos ayudan a equilibrar la mente y decidir mejor. Quinto, tener una visión confiada en Jehová Dios, y no culparlo. Base bíblica. Santiago 1 versículo 13 y 17 dice. Cuando uno esté bajo prueba, que no diga, es Dios quien me está probando. Toda buena dádiva viene de arriba. Fundamento espiritual y psicológico. Las personas que desarrollan una espiritualidad positiva, es decir, ven a Dios como una fuente de ayuda, no como culpable, muestran menores niveles de ansiedad, estrés y depresión. Dr. Harold Koenig, psiquiatra y especialista en espiritualidad. ¿Cómo podemos aplicarlo? En lugar de pensar por qué Dios permitió esto, cambiemos a, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? O ¿cómo puedo mejorar con su ayuda? En conclusión, todos, en algún momento, podemos tropezar, tomar decisiones impulsivas o actuar sin pensar. Pero nuestro Padre Celestial no quiere que quedemos atrapados en el enojo ni en la culpa. De ahí que el mensaje del versículo 3 nos hace ver una verdad fundamental: muchas veces el problema no es el camino, sino que no consultamos el mapa que Dios nos dio. Si alguna vez torcimos el rumbo, hoy tenemos la oportunidad de volver a alinearlo. Nuestro amoroso Dios no nos señala con reproche, sino que nos extiende la mano con amor para ayudarnos a enderezar nuestro camino. Fin del análisis.